Y es alerta en C5N, alerta en la mañana, novedades internacionales porque Naciones Unidas llamó a desescalar el conflicto en Medio Oriente tras la respuesta de Israel sobre Irán. Gabriel Michi con la información. Exactamente, Naciones Unidas se reunió justamente de emergencia y pidió desescalar este conflicto. Ahí lo vemos Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en este llamado a tratar de tranquilizar los ánimos. Recordemos la seguidilla, ¿no? El 1 de abril, Israel bombardea y destruye el consulado de Irán en Damasco, en Siria, donde en realidad mueren 14 personas, 7 de ellos altos oficiales del ejército iraní, entre ellos el alto mando que era el vínculo entre Irán y el Hezbollah. Después, bueno, Irán responde con un ataque con misiles y drones, más de 300, contra territorio israelí en la noche del sábado al domingo, del 13 al 14 de abril, que son derribados en un 99% y no provocan daños mayores en Israel. Israel promete venganza. Tanto Estados Unidos como otros aliados de Israel le dicen desescalen el conflicto. Bueno, Israel finalmente respondió hace un rato, en la madrugada, perdón, en la tarde de noche del Medio Oriente, con el lanzamiento de una serie de drones contra bases militares de Irán, que particularmente la de Isfahan, que es una base que está cercana a donde, según dice Israel, están cerca los reservorios nucleares que tendría Irán. Por eso fue contra esta ciudad, que está al sur de Teherán, pero bueno, no provocó mayores daños ni víctimas fatales. Y ahora, Gaby, podemos esperar otra respuesta y así, por eso entiendo que la palabra clave acá es la escalada del conflicto y la proporcionalidad en cuanto a las respuestas. Bueno, justamente por lo magro que fue el ataque, Irán acaba de decir que no va a responder, que ya está, que ya se demostró el poder de defensa que tiene y que como no provocó mayores daños no va a responder, lo cual es una buena señal porque se cortaría acá. Ahora, da toda la sensación que tanto desde el ataque de Irán a Israel el sábado pasado, como ahora esta respuesta, son, digamos, ataques por la galería, digamos. O sea, sabiendo que no van a provocar mayores daños, una cosa controlada justamente porque más para el fuego interno que para el externo, porque tanto el gobierno de Irán recibía muchas presiones internas de los sectores más extremistas diciendo respóndanle a Israel por el ataque a la embajada en Damasco, y los sectores ultra de derecha del gobierno de Netanyahu le pedían una respuesta a Irán. Entonces, ¿qué parece que ocurrió? Fueron respuestas controladas, respuestas medidas sin provocar mayores daños y sin provocar víctimas fatales, ¿no? Eso parece lo que ha ocurrido. Es casi un juego de guerra, si se quiere, peligrosísimo, obviamente, porque sí, un cambio de orientación de un misil te termina impactando en un lugar inesperado, pero lo cierto pareciera que esto es así. Igualmente está este llamado de Naciones Unidas diciendo básicamente desescalen el conflicto, frenen la cuestión. Igual les digo una cosa, pasa esto que les decía, este ataque reducido de Israel sobre Irán, y minutos después, hace minutos nada más, hubo lanzamientos de misiles desde Israel hacia Siria. Recordemos que Israel tiene 6 focos de conflicto, lo contábamos el otro día con el mapa, ¿no? Sí. La Franja de Gaza, por un lado, con Hamas. En Cisjordania, que hoy hubo enfrentamientos en Cisjordania, de hecho, muy fuertes, e incursiones militares de Israel en Cisjordania, con por lo menos un palestino muerto, justamente por el tema de la presencia de los colonos. Después tiene el conflicto con Irán, obviamente, el conflicto con el Hezbollah, que permanentemente se da en el norte de Israel y en el sur del Líbano, el conflicto con los hutíes árabes, y el conflicto con Siria, ¿no? Que particularmente está recrudeciendo en las últimas horas porque ha habido lanzamiento de misiles desde Israel a Siria, en un país que está en guerra, pobre, la verdad, desde el año 2011. Nada más y nada menos. Vos sabés que Siria es un escenario tan particular, porque la guerra civil en Siria empieza con un movimiento rebelde apoyado por Estados Unidos y Occidente para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad.
el gobierno de Bashar al-Assad pide el socorro y la ayuda de Rusia. Putin le manda ayuda militar importantísima. Entonces se empiezan a enfrentar los rebeldes pro-occidentales, digamos, con apoyo de Estados Unidos, con el gobierno de Bashar al-Assad y Rusia. En el medio aparece el ISIS, ¿no? Y el ISIS está enfrentado con los dos bandos. Entonces era un lío bárbaro, a tal punto que en el combate con el ISIS, quien termina dándole una ayuda fundamental a Estados Unidos, a Rusia, que estaban enfrentados entre sí, es el Hezbollah iraní. Pro-iraní, mejor dicho, ¿no? Fíjense la paradoja de todo esto, ¿no? Pero bueno, Siria desde 2011 está en guerra civil, ha provocado miles de muertos y desplazados que estamos viendo en todo el mundo. Y lo cierto es que, bueno, en las últimas horas, ahora este pedido de Naciones Unidas para desescalar el conflicto en Medio Oriente, un conflicto que mantiene en vilo a todo el mundo. Gracias, Gabriel Michi, por la información. Por supuesto, cualquier novedad vamos a estar actualizando porque las últimas horas fueron muy movidas también en Medio Oriente.